Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar esta fascinante mesa de acceso a la justicia y derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Esta mesa está compuesta por 4 presentaciones, ¿ya? Ustedes verán ahí en su programa que vamos a hablar de trato penitenciario, de denuncias al interior de los penales, ya, acceso a la justicia de personas privadas de libertad, y desde 2 ángulos distintos y 3 también. Así que, bueno, tenemos, ustedes, las personas que presentan saben que tienen 15 minutos, por favor, paso. 15 minutos para presentar. Yo les voy a decir cuando lleguen 5, voy a tratar de hacer una señal, y luego 2. Y para que contemos con el espacio de discusión. Muy interesante. Sí, gracias. Pero creo que no hay más. Me voy para allá. No, si no vamos a... No, están todos los sentados. Si hay silla, después pasan los invitados. Ya, entonces, bueno, le invito si pueden traer invita y se van a traer. Entonces, Victoria, ¿tenemos información? Fantástico. Bueno, nuestra primera presentación se llama Trato penitenciario y desafíos para la protección de derechos de las personas privadas de libertad en Chile, y presenta Victoria Osorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Victoria es socióloga de la misma universidad, cuenta con un diplomado en teorías de género, desarrollo y política pública de la Universidad de Chile. Es investigadora del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad, OCE, y desarrolla estudios en torno al sistema penitenciario, protección de derechos y reinserción social de las personas privadas de libertad. Un gusto tenerte, Victoria. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como ya les mencionaba Carolina, esta presentación va a ser en torno al trato penitenciario. Esto se enmarca dentro de un estudio que estamos desarrollando desde el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad UC, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer. Y esta presentación en particular se centra específicamente en el ámbito del trato penitenciario, que ahora voy a explicar un poquito más al respecto. Y lo hacemos en colaboración con Victoria Anzulaca, Jacinta Rodríguez y Wilda Figueroa. Los objetivos de esta presentación fue analizar cómo los actores y actrices clave del sistema penitenciario perciben la evolución en materia de necesidades de protección de la población penal en los últimos años, describir las estrategias de protección que se desarrollan como respuesta a estas necesidades y también identificar desafíos de mejora en torno al trato e intervención penitenciaria. La pregunta que voy a intentar responder en esta presentación es: ¿ha habido cambios en la necesidad de trato penitenciario? ¿Qué estrategias se realizan en la actualidad para abordarla? ¿Cuál es su alcance en la práctica? ¿Y cuáles son los principales desafíos? Todo esto desde la óptica de estos actores y actrices clave del sistema penitenciario. Como marco conceptual, más allá de tenerme como en la parte normativa o la regulación jurídica respecto a la protección de derechos, quisiera como mencionar estos 2 conceptos que van a estar involucrados dentro de la presentación, que es la protección de derechos, pensado como este objetivo a perseguir por parte del sistema penitenciario, que se enmarca a través de tratados, convenios nacionales e internacionales de protección de derechos, y que en general en la literatura o en los estudios especializados estos contenidos se agrupan en dimensiones a ser monitoreados dentro de las cárceles y que refieren generalmente a estos 5 ámbitos: violencia carcelaria, seguridad, orden y disciplina, condiciones materiales de reclusión, acceso a servicios médicos y régimen interno y actividad. Por su parte, el trato penitenciario son todos aquellos servicios que deben ser provistos a la población penal por el solo hecho de tener derecho a ellos, y son aquellas actividades destinadas a mitigar los efectos negativos del encierro. Esto es una parte del trato penitenciario que se diferencia, hago la distinción con la intervención penitenciaria, que tiene que ver con las actividades de reinserción social, y que estas apuntan a evitar que el interno reitere su comportamiento infractor. Hago esta distinción pensando en que la parte de esta presentación va a ser exclusivamente del trato penitenciario. Como marco metodológico, lo que hicimos fue un levantamiento de información cualitativa a partir de entrevistas semi-estructuradas con 21 actores y actrices clave del sistema penitenciario, partiendo desde autoridades del nivel central, específicamente del Ministerio de Justicia, defensores y defensoras penitenciarias de distintos establecimientos penitenciarios del norte a sur del país,
jefaturas técnicas de las unidades penales también de distintos tipos de administración, concesional y tradicional, con población penal femenina, masculina, mixta. También entrevistamos a representantes de organizaciones no gubernamentales, activistas, y también que implementan programas de interés de las cárceles. Y finalmente a profesionales y académicos expertos en el sistema penitenciario para levantar su impresión al respecto. Entonces, primero, respecto a las necesidades de trato de la población penal, acá nos dimos cuenta que no vamos a mostrar nada nuevo, digamos, porque básicamente es el mismo diagnóstico que se ha estado relevando desde hace ya varios años a través de un montón de estudios diferentes, pero acá nosotros les preguntamos cuáles ellos consideraban que eran los más importantes, los más urgentes de resolver, o aquellos que son mayormente vulnerables. Al respecto nos mencionan en primer lugar la habitabilidad, que es esta cronificación de la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario, que lleva consigo también problemas de condiciones materiales de habitabilidad, de insalubridad, y que también genera situaciones de violencia entre los mismos internos y también de internos infuncionales. Otro de los aspectos mencionados es el área de salud, que junto con la falta de atenciones médicas especializadas, sobre todo pensando en grupos especialmente vulnerables como las mujeres que necesitan como cierta particularidad en temas de salud menstrual o ginecológica, también se levanta el tema de salud mental de manera transversal a la población penal. También se menciona que la cobertura de salud es muy baja y quienes acceden generalmente son atenciones de baja calidad, no son constantes y no logran atacar el problema de fondo. Otro de los aspectos centrales que destacan es la disciplina y la arbitrariedad en el uso de castigo informal. Esto tiene que ver con medidas disciplinarias como el uso de celulares, intervienen también asuntos relativos al traslado, a la suspensión de visitas como medidas disciplinarias que, como hay una ausencia de un marco regulatorio, ocurren estas prácticas desde la arbitrariedad de quien se encarga de ver esos temas. Y por último, y que esto también es importante mencionar, que quizás no estaba tan presente en la discusión hace los últimos años, es visibilizar grupos vulnerables que han permanecido invisibilizados durante décadas en el sistema penal y que tiene que ver con que existe, a pesar de los avances, una ausencia de un enfoque de género para atender las necesidades particulares de mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, y también una ausencia de un enfoque de interculturalidad y de migración, pensando en estas también necesidades específicas de estos grupos particulares. Como les decía, no hay ningún diagnóstico nuevo, esto se ha ido constatando por diversos estudios anteriores, pero aquí también se destaca por parte de los discursos de los autores y actrices claves que esto se agudiza y se va complejizando a medida que pasa el tiempo debido a distintas cosas que van pasando en paralelo, en un contexto de un aumento de la tasa de encarcelamiento, la conformación de bandas al interior de los recintos penales y el surgimiento de discursos punitivos en la agenda pública que van obstaculizando el avance de la solución de estos problemas. En cuanto a las actividades que se desarrollan, todo esto desde la perspectiva de los actores clave que van dando esta información, se identifican generalmente y principalmente tres áreas de actividades. Primero, la tarea que desarrolla la Secretaría Penal Pública a través de los defensores y defensoras penitenciarias y que se encargan del resguardo de derechos fundamentales a través del acompañamiento durante la privación de libertad, desarrollando acciones judiciales en contexto, en primer lugar, de vulneración de derechos y por otro lado, la gestión de beneficios interpenitenciarios. La valoración que se les da es que la instalación de este rol de la Defensoría se percibe como un hito significativo para la protección de derechos y que ha tenido bastante avance en la gestión de estos asuntos. Por otra parte, se destaca el Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería, que es esta institucionalidad nueva que se instala al exterior de la institución y que promueve la garantía de derechos humanos a través de principalmente campañas informativas hacia la población penal en torno a los derechos que poseen y también formación del personal penitenciario en torno al tema. Y a pesar de que se valora positivamente el avance en la materia, se observa una fuerte reticencia desde el interior de la misma institución para incorporar esto en prácticas que efectivamente promuevan la protección de los derechos. Por otro lado, también se destaca la acción que tienen organizaciones activistas, que son aquellas encargadas de incidir en la agenda pública y de sensibilizar en torno al tema hacia la población general y la agenda pública. Con foco también en poblaciones especialmente vulnerables, pensando que son quienes experimentan en mayor medida esta ausencia estatal para resolver las necesidades. Y se problematiza que estas acciones surgen en contextos de urgencia y no se instalan como acciones a largo plazo, no logran incidir en la agenda de manera permanente. Y ustedes estarán echando de menos aquí probablemente al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que aparece muy tangencialmente en los discursos, pero
siempre como en función de facilitar ciertas labores, pero no como una institucionalidad fuerte que se comprometa o se desenvuelva de manera de aportar a la promoción de los derechos de la población penal. En cuanto al alcance que tienen estas actividades, si bien, como ya he mencionado, existen avances en la implementación de estrategias de protección de derechos, se reconoce que existe un fortalecimiento del enfoque de derechos humanos de Gendarmería a través de la creación de este departamento y de la incorporación de una malla curricular de formación que se orienta hacia ese fin. Se materializa también a través del desarrollo de protocolos de atención a grupos de especial vulnerabilidad, pues como por ejemplo el trata de personas trans, que es un protocolo que se ha desarrollado y que está instalado. Y en particular desde la Defensoría se destaca que la cautela de garantía como herramienta para favorecer las prestaciones tiene un mejor recibimiento ahora que ya tienen varios años de instalación que en comparación a cómo era recibido por los jueces al inicio. No obstante, a pesar de todo avance, existen ciertas dificultades en la implementación de estas estrategias que son de características de distinta naturaleza. En primer lugar, desde la Defensoría se levanta que existe un insuficiente personal para cubrir las necesidades de demanda de la población penal, dado que llegan como a un porcentaje muy mínimo de la población y por demanda espontánea. Se pensó previo a la pandemia instalar un piloto de cobertura universal para todos y todas las personas privadas de libertad, pero debido a la pandemia y a la falta de recursos, esta instalación no ha sido posible hasta ahora. Y por último, la barrera que es reconocida de manera transversal por los distintos actores y actrices es la cultura institucional de Gendarmería como una barrera para instalar estas temáticas al interior de los contextos penitenciarios. En primer lugar, porque existe un foco muy centrado en la seguridad y por lo tanto los temas relativos a derechos humanos o reinserción siempre quedan relegados a un segundo plano. Esto se materializa también en una burocracia administrativa, tanto por los defensores, por ejemplo, al solicitar información, siempre encuentran barreras pensando en un hermetismo de la institución a otorgar la información necesaria para gestionar sus labores. Y por último, también se menciona una discrecionalidad en la coordinación, pensando en que siempre las gestiones que se deben realizar desde los distintos actores depende de la persona en particular que esté en un puesto específico para facilitar esas labores y de la persona que va a solicitar esa cooperación. 5 minutos. En cuanto a los desafíos que son mencionados por estas personas, en primer lugar, se insta a un fortalecimiento del marco normativo y aquí aparece con mucha fuerza el tema de la ley de ejecución de penas que regule todo lo que ocurre durante la privación de libertad de la población penal y una especialización del sistema pensando en jueces que especializados en el tema que puedan abordar estos temas. Y también el desarrollo de normas específicas para grupos de especial vulnerabilidad, como por ejemplo la ley Sayet. En el ámbito institucional, estos actores y actrices clave identifican distintas estrategias para poder apuntar. Lo primero es una formación orientada a que se internalicen las prácticas que favorezcan la protección de derechos más allá de la existencia de un protocolo formal, que se materialice en prácticas concretas. También se menciona la necesidad de que existan mecanismos de denuncia sin represalias por parte de la población penal, un proceso transparente que no tenga ninguna consecuencia negativa. También estos actores y actrices nos invitan a repensar el rol de Gendarmería, mientras algún grupo de personas apunta a fortalecer el rol en esta misión institucional de seguridad y reinserción de la institución. A otras personas apuntan derechamente a separar estas funciones y que Gendarmería esté encargada de la parte de seguridad y que se necesita la creación de un servicio especializado que vea todos los temas relativos a derechos fundamentales y a reinserción. Y por último, también se reconoce la necesidad de fortalecer un trabajo interinstitucional y una apertura a la sociedad civil pensando en ir acotando esta brecha que existe entre la necesidad y su respectiva respuesta. Entonces, a modo de conclusión, existe una multiplicidad de necesidades, más allá de las que mencionamos, aparecen un montón más también por parte de los discursos de estos expertos y expertas en el tema. Y este diagnóstico se va perpetuando y complejizando a medida que pasa el tiempo y van apareciendo nuevas dinámicas que hacen que este trato penitenciario no haya avanzado en el tiempo. También la estrategia de protección de derechos, a pesar de que existen distintas instancias en que se promueven prácticas de trato penitenciario, no logran dar abasto únicamente con la acción de la Defensoría, de Gendarmería y de otras organizaciones, y estos avances suelen ser insuficientes debido a las barreras tanto normativas como institucionales a las que se enfrentan durante su labor. Y por lo tanto aquí
a modo de discusión, deberíamos potenciar aquellas leyes que orienten a favorecer la protección de derechos de la población privada de libertad, con especial énfasis en aquellos grupos que tienen una mayor experiencia de vulnerabilidad debido a sus características particulares. Y también se debe repensar esta institucionalidad en miras de favorecer una perspectiva de derechos desde las distintas esferas de manera transversal del sistema penitenciario. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Estuvo perfecto en el tiempo, así que les agradezco muchísimo eso. Y eso es un par de minutos. Bueno, a continuación tenemos la presentación de Alfredo Fernández. ¿Sí? ¿Tú tienes la presentación? Sí. Bueno, mientras vamos a hablar de Alfredo nos va a hablar de acceso a la justicia en el contexto intrapenitenciario chileno, principales barreras para un trato igualitario. Alfredo Fernández de la Universidad de Chile es asistente de investigación en el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, también es estudiante de magíster en criminología de la Universidad de Chile. Así que, bienvenido y pues Alfredo comenzar tu presentación. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer por la exposición anterior. Se toca bastante con el tema que vengo a presentar, para contarles también un poco. Se trata de una investigación que todavía está en curso. En concreto, es el proyecto, digamos, de tesis que estoy realizando para mi magíster, bajo la dirección de la profesora Olga. En concreto, actualmente, bueno, fue recientemente aprobado mi proyecto de investigación. Estamos afinando los últimos detalles respecto a las pautas tópicas, ya las matrices de dimensiones que vamos a trabajar, y posteriormente, naturalmente, eso tiene que pasar por el comité de ética de la universidad antes de realizar todavía el estudio de campo. Así que todavía está en una etapa bastante preliminar, pero que por un lado, bueno, para usted, para su pesar, digamos, no le puede poder traer muchos resultados, ni mucho menos, pero lo positivo que tiene es que todavía estoy a tiempo de poder eventualmente hacer, digamos, modificaciones para incorporarlas, digamos, durante el proceso. Entonces, para iniciar, me gustaría caracterizar un poquito, digamos, el fenómeno a estudiar, ¿no? Un estudio comparativo realizado por los profesores Sánchez y Piñol en el año 2015, encontró que en Chile un 25,6% de la población privada de libertad afirmaba haber recibido algún tipo de golpe al interior de las casas. Además de este grupo, 2 de cada 3 denunciaban, o sea, señalaban haber sido víctimas de golpes perpetrados por personal penitenciario. Llevado acá a los números, digamos, de la realidad nacional, aproximadamente estamos hablando de que cerca de 10.000 personas, digamos, afirmaron haber recibido golpes y cerca de 6.600, ¿no es cierto?, afirmaron haber sido golpeadas por personal penitenciario. Esto se comunica, digamos, bastante bien con las cifras que reportó el Comité para la Prevención de la Tortura en su informe del año 2020, en el cual reportaron, analizando, digamos, las personas lesionadas al contexto, digamos, penitenciario que existían para el año 2019, ¿no es cierto?, 7.831 personas lesionadas en contexto al interior de los recintos. De esas personas, el 56% eran, las lesiones provino de elementos cortopunzantes, 27% por agresiones corporales y un 17% por agresiones con elementos contundentes. Bueno, respecto a los factores, ¿no es cierto?, que pueden influir, ¿no es cierto?, en la violencia, en que se maximice, ¿no es cierto?, la violencia en estos espacios, podemos encontrar, bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, los altos niveles de hacinamiento que presentan los recintos en Chile, una gran concentración de diversas personas que muchas veces con antecedentes, digamos, de comportamientos violentos, que están, digamos, obligados a cohabitar en un espacio, digamos, físico común. Además, ¿no es cierto?, un espacio que se caracteriza por carencias en materia de infraestructura y en servicios, ¿no? Equipamiento, digamos, muchas veces insuficiente, también elementos de seguridad insuficientes, o que no han sido adaptados, digamos, a contexto actual. Además,
muchas veces también nos encontramos con recursos humanos inadecuados, en el sentido, por una parte, digamos, respecto al personal penitenciario, encontramos una situación muchas veces de precarización laboral, de condiciones laborales propiamente tal del personal penitenciario, y también escasa preparación en muchos, digamos, en muchos de los funcionarios, principalmente, digamos, en las escalas suboficiales, que tienen un periodo de formación muy acotado, y además una gran demanda, digamos, por estar constantemente, digamos, ingresando de forma incluso a veces anticipada, digamos, a finalizar su preparación completa. Y además, también problemas de transparencia, digamos, y rendición de cuentas, principalmente al interior de la institución, que muchas veces dificulta el identificar las irregularidades que se generan en el contexto del interior de los recintos. Eso. Si recuerdan un poco las cifras que les había mencionado antes, ¿no es cierto? Estos volúmenes de 10.000 personas, 6.600, bueno, tenemos que para el mismo año 2019 el INDH realizó un estudio en la mitad de los centros, digamos 44 centros penitenciarios a nivel nacional, y la realidad, digamos, de lo que encontró respecto a los delitos que efectivamente fueron reportados y que iniciaron investigaciones fueron, para esos 44 recintos, solo 56 procedimientos disciplinarios por malos tratos y solo 45 denuncias por torturas y agredios ilícitos. Aquí, digamos, parece una diferencia bastante escandalosa, ¿no? Vemos que existe un volumen mucho más alto de delitos reportados, digamos, cuando se pregunta de forma, digamos, general, pero cuando se analiza, digamos, los reportes efectivamente realizados, los números caen, pero drásticamente. Por otro lado, bueno, en relación a los resultados de las investigaciones, de estas mismas investigaciones, bueno, aquí voy a recoger, digamos, un estudio que realizaron la profesora Medina y el profesor Stiepel, en donde se analizó los resultados, digamos, de las investigaciones de delitos cometidos al interior de los recintos penitenciarios, haciendo la comparación, digamos, de lo que pasa al interior de los recintos y al exterior de los recintos por los mismos tipos de delitos. Esto se hizo a partir de un análisis, digamos, de los registros estadísticos del Ministerio Público, utilizando principalmente 3 delitos, ¿no? Homicidios, delitos sexuales y lesiones. Como se puede ver, digamos, son los gráficos, digamos, que utilizaron, digamos, da cuenta de un fenómeno que es persistente, ¿no? No solamente por tipo de delitos, sino que también por longitudinalmente, digamos, en el tiempo. Vemos que al exterior de los recintos penitenciarios, las investigaciones suelen tener salidas judiciales, que vemos como para efectos del sistema, como resultados positivos, ¿no? Por otro lado, los delitos investigados al interior de los recintos penitenciarios, vemos que tienen un peor resultado, menos salidas judiciales y otras formas de tema. Entonces, bueno, podemos observar a partir de esto, ¿no? Que las perspectivas que tienen las personas privadas de libertad respecto a los resultados en tribunales son muy bajas, digamos. Hay muy pocas expectativas de que les vaya bien cuando interponen una denuncia. Eso a su vez se refleja, ¿no es cierto?, como vimos en las cifras comparando las cifras, digamos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos con las cifras también del estudio de profesor Sánchez y profesor Piñol. Podemos observar que existe una cifra oculta importante de casos que llegan a solucionarse en el sistema, y cuando se solucionan naturalmente o se institucionaliza, digamos, la solución, vemos que tienen peores resultados. Entonces, como diagnóstico preliminar podemos identificar que bueno, existen un problema de que las personas privadas de libertad no están denunciando la cantidad de delitos, digamos, o vulneraciones que sufren en el interior de los recintos penitenciarios. Existe también una desigualdad en la respuesta institucional, como bien muestra el estudio que realizaron los profesores. Existen amplios o altos números de impunidad dentro de los recintos, o sea, por los delitos que se cometen al interior de los recintos, y naturalmente esa falta de regulación en la práctica, ¿no es cierto?, se traduce
en amplios márgenes de discrecionalidad, ¿no es cierto? No sabemos muy bien qué es lo que está pasando al interior, hay poca rendición de cuentas, hay poca transparencia, y eso, lo que sí estamos viendo es que está teniendo, digamos, resultados concretos, generando una brecha, digamos, a nivel de resultados de las investigaciones. 5 minutos. Con esto, bueno, perfecto. Volvemos, digamos, a lo que ya nos adelantaba Foucault en 1975, ¿no? Esta arbitrariedad que el modelo antiguo utilizaba, ¿no? O que se manifestaba a nivel de poder judicial, se iba perpetuando, digamos, pero trasladándose de, ya no tanto de la judicatura, que se han puesto más controles, digamos, pero sí cuando revisamos, ¿no es cierto?, lo que pasa a nivel dentro de los recintos penitenciarios. Lo que denominó, digamos, la Declaración de Independencia Carcelaria. Ahora contarle un poco cuál quiero que sea, digamos, el aporte del estudio que estamos realizando. En concreto, bueno, es identificar ahora cuáles son esas barreras, digamos, que repercuten en que esos resultados, digamos, se muestren al interior de los recintos con peores resultados que afuera, digamos, o con lo que pasa en extramuros. Y que dificultan naturalmente que las personas privadas de libertad puedan acceder a la justicia en términos igualitarios a quienes se encuentran en el medio. Para respecto, digamos, algunas definiciones preliminares para relación, digamos, al acceso a la justicia, nos interesa principalmente recoger algunos elementos que ha determinado la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, perdón, que sea justicia, digamos, en un tiempo razonable, que se creen sistemas de denuncia que sean eficaces y que se deriven naturalmente en una investigación que sea real y seria, porque de lo contrario, naturalmente, carece de utilidad. Además, bueno, la misma Corte define digamos, como que existe trato discriminatorio cuando existe un criterio diferenciador que alude principalmente, ¿no es cierto?, a grupos tradicionalmente marginados, excluidos o subordinados. Aquí tenemos, naturalmente, lo que pasa, digamos, con población privada de libertad, se puede observar como aproximación, digamos, conceptual. Ahora, al estudio propiamente tal, nos interesa primero, bueno, es un estudio, digamos, de carácter fenomenológico. Esto, digamos, buscamos conocer la experiencia de diferentes actores, igual que, digamos, el estudio que realizaron de la exposición pasada, digamos, haciendo un análisis descriptivo de tipo temático. Principalmente nos interesa buscar patrones que permitan identificar y desagregar, ¿no es cierto?, cuáles corresponden a barreras que dicen relación con dimensiones normativas, institucionales, pero también operacionales. Y para eso, bueno, proponemos como metodología, ¿no es cierto?, la aplicación de pautas de entrevistas semiestructuradas a diferentes operadores del sistema, pero también a personas que hayan tenido contacto directo con la privación de libertad, ¿cierto? Personas que hayan egresado de recintos penitenciarios. Nos interesa saber dónde observan esas personas, digamos, que existen estas principales barreras para poder acceder a la justicia. También, bueno, a partir de la revisión documental de principalmente material normativo y también, digamos, de lo que se ha hecho los estudios previos, ¿no? Respecto además al tipo de pregunta, utilizaremos preguntas primarias formuladas en 3 niveles de análisis: nivel descriptivo, estructural y de contraste, que permitan dar cuenta, digamos, de no solamente del fenómeno, sino que también de cómo se comunican los diferentes variables, digamos, dentro de este problema, y preguntas secundarias que permitan articular y profundizar temáticas levantadas a partir de estas preguntas primarias. ¿Dale? Respecto a la muestra, principalmente, bueno, como ya les adelantaba, son 2 grupos: funcionarios públicos vinculados, ¿no es cierto?, al sistema penal, principalmente, bueno, Gendarmería, Ministerio Público, jueces de garantía, Defensoría Penal Pública, en particular Defensoría Penitenciaria, el Comité para la Prevención de la Tortura, el INDH. Y además, personas egresadas de recintos penitenciarios. Esto por temas, digamos, éticos, preferimos hacerlo con personas que ya hayan egresado, para evitar, digamos, que tengan problemas por el estudio. Y que utilizaremos como usuarios expertos del sistema, y en ese sentido el criterio, digamos, de selección sería personas que hayan permanecido con privación de libertad durante un periodo más o menos prolongado, digamos.
y el criterio de selección de los funcionarios públicos es por criterio de especialidad, ¿no? Eso principalmente. Y por último, respecto a la construcción, bueno, aquí seleccioné algunos elementos de los que que me interesa, digamos, profundizar a nivel de matriz de dimensión, ¿no? Para las barreras normativas me interesa ver cómo opera, digamos, en términos orgánicos la normativa institucional de los diferentes, principalmente Gendarmería, digamos, el Ministerio Público, cómo se comunica, pero también la falta de dimensiones normativas en algunos aspectos, ¿no? La falta de regulación también es un fenómeno, digamos, a tener en cuenta. Por otro lado, dentro de las barreras institucionales me interesa, bueno, identificar y adentrarme en los roles dentro del proceso de cada una de estas instituciones, cómo se comunican, digamos, estos roles, y cómo afecta también la cultura organizacional propia de cada una de las instituciones en las repercusiones propias, digamos, de estos fenómenos. Y en las barreras operacionales, quizá aquí, a mi parecer, digamos, lo más interesante es las barreras que se dan, digamos, a nivel de canal de denuncia, de coordinación interinstitucional, digamos, entre las diferentes instituciones. Principalmente me interesa profundizar entre la coordinación que existe entre el Ministerio Público y Gendarmería de Chile para investigar los delitos que se cometen en el interior de los recintos penitenciarios y cómo se llevan a cabo, ¿no es cierto?, las de la investigación. Eso, en realidad... Muchísimas gracias, bueno, ahora vamos a pasar a la tercera presentación, ¿sí? Y denominada control formal e informal dentro de la cárcel y acceso a la justicia de personas privadas de libertad en Chile. Es esta Paula Medina, quien es docente investigadora en la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. Es doctora en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Criminología de la Universidad Central y magíster en Método de Investigación Social de la Universidad Diego Portales. Es psicóloga de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación son sistema carcelario, acceso a la justicia, victimización y sociología de la Bienvenida, Paula, y por favor, las puertas por tu tiempo para ti. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto estar con ustedes hoy día. Le voy a pedir que no me tanto con la presentación. Pueden pasar a la primera lámina, por favor. En los años 1994 y 1995, el doctor en Sociología y teólogo José Luis Pérez Guadalupe realizó un trabajo etnográfico en la penitenciaría de Santiago y describe allí lo que él denominó la organización informal de los reclusos, en especial de los delincuentes socioculturales, en palabras, en definición del propio autor, aquellos que tenían una trayectoria ligada al robo, que se reconocían como ladrones, que se sentían orgullosos de serlo y que compartían valores y modos de vida ligados a esta profesión de robar. Cuando Pérez Guadalupe habla de esta organización informal intracarcelaria de los reclusos, ¿no es cierto?, alude a las relaciones sociales, a las normas, a los valores, a las pautas que surgen en el interior de la organización y que aparecen a propósito de vacíos de la propia organización formal, ¿no es cierto? Particularmente en el caso de la expenitenciaría, él de alguna manera constata que si bien existe una institución penitenciaria rígida y particularmente represiva, esta deja, sin embargo, en plena libertad de acción amplios sectores de la cárcel y amplios espacios, ¿no es cierto?, funcionales para que finalmente se imponga la decisión de los propios reclusos en cuestiones como el abastecimiento, en relación a la alimentación, la ubicación dentro del penal, los traslados entre los diferentes patios y galerías, etcétera, configurando lo que llamo una permisividad vigilada. Describe además los distintos niveles de integridad grupal, piezas, carretillas, ¿no es cierto? La jerarquía y los roles, el jefe de pieza, el perkin, ¿no es cierto?, que es el esclavo, el sirviente, los diferentes normas de conducta, entre los cuales destaca, ¿no es cierto?, esto de no ser delator o el que sapea, ¿no es cierto?, y el otro que puede ser fuertemente sancionado. El autor ya señala, a mediados de los 90, ¿no es cierto?, que esta tradicional forma de cultura carcelaria, que no solo es particular de nuestro país, sino que con matices
por parte de América Latina, está mutando, está transformándose, ¿no es cierto?, de manera importante por la incidencia que empieza a cobrar el narcotráfico, ¿no es cierto?, dentro de los centros penitenciarios. Antiguamente los narcotraficantes eran muy más vistos porque no eran ladrones, ¿no es cierto?, y porque se ganaban la vida fácilmente haciendo daño a las personas, están cambiando y empiezan a tener reconocimiento, ¿no es cierto?, y poder simbólico, material y social dentro de la cárcel. 28 años después del estudio que hace Pérez Guadalupe, a propósito de la investigación que desarrollamos junto con Lior, efectivamente nosotros hemos constatado, no puedo detenerme aquí en la data en particular, este cambio, ¿no es cierto?, que ya relataba, que ya adelantaba Pérez Guadalupe en las estructuras de poder dentro de la cárcel, que configuran nuevos actores, transformación de algunos antiguos, el traficante no solo reemplaza al ladrón, sino que los ladrones se vuelven traficantes. El Perkin cambia a la figura de los perros de agua y los perros de fuego, ¿no es cierto?, que son especies de guardianes y de soldados que son finalmente los agentes de violencia por encargo de los narcotraficantes. Una serie de cambios en los códigos de honor, ¿no es cierto?, mucha mayor utilización de la violencia de manera más impulsiva, más directa, más como fin en sí mismo que como medio. Y otras prácticas que se intensifican con mayor fuerza, digamos, con matices también dependiendo obviamente del tipo de penal, como el famoso tirar para afuera, ¿no es cierto?, personas privadas de libertad que deambulan por muchos barrios, galerías o módulos sin poder efectivamente asentarse, digamos, en alguno de estos porque no son aceptados en aquellos casos. Esto es la expenitenciaría, ¿no es cierto? Además, las cárceles difieren, como ustedes saben, ampliamente mucho entre una y otra, y difieren internamente también en relación a sus módulos y penales, ¿ya? Lo que describe Pérez Guadalupe en ese estudio es solo la organización informal de los reclusos. Él no habla de las formas de organización de gendarmería al interior de los centros penitenciarios. La identificación de formas de organización intracarcelaria, tanto de los privados de libertad, y particularmente de los privados de libertad, los códigos, los sistemas normativos, los mecanismos de control asociados, es un tópico amplia y altamente estudiado por la investigación criminológica, ¿no es cierto?, los tradicionales estudios de Goffman, de Foucault, de Sykes, también se vinculan con todos los estudios relativos a la legitimidad, y de manera más moderna, si se quiere, con lo que se ha denominado la gobernanza carcelaria, el autogobierno, las diferentes formas de cogobierno en sus diferentes categorizaciones, de las cuales una última publicación del profesor Soso es particularmente relevante porque de alguna manera agrupa lo que se ha estudiado en América Latina, tanto por investigadores de América Latina como por investigadores del norte del globo. ¿Por qué aludir a este tópico, ¿no es cierto? Si puedes pasar, por favor, respecto a las formas de organización. Con Yura estamos desarrollando, y con nuestra investigadora Paula Pérez, estamos desarrollando un informe regular cuyo objetivo era determinar los factores que inciden en la calidad y la eficacia de la persecución penal de los delitos intracarcelarios y la protección de sus víctimas y testigos. Ya nos adelantó Alfredo, ¿no es cierto?, cuál era el diagnóstico a partir del cual nosotros comenzamos, ¿no es cierto?, esta suerte de impunidad, de discriminación que existía en el acceso a la justicia penal respecto a determinadas formas delictivas. Y puedes pasar adelante. Para ello desarrollamos un estudio mixto, aplicamos 1.521 encuestas a personas privadas de libertad y a funcionarios de gendarmería en 9 cárceles a nivel nacional, ahí están detallados, 81 entrevistas semiestructuradas a personas privadas de libertad, funcionarios de gendarmería, fiscales, defensores penales públicos y otros actores de la justicia penal, una revisión de muestra de carpetas de investigación llevadas por la Fiscalía y también por el INE de Arte, y un análisis de estadísticas del Ministerio Público de Gendarmería. Adelante. ¿Por qué centrarnos particularmente en esto de los sistemas de control formal e informal y los sistemas normativos intracarcelarios? Evidentemente, dentro de nuestro estudio, los factores que están asociados a la calidad de la persecución penal y los sistemas de protección a la víctima son muy diversos, de muy distinto nivel, intra- y extrapenitenciarios, institucionales, individuales, pero queremos centrarnos particularmente ahora
en un aspecto en particular que empieza a aparecer, sobre todo en la data cualitativa, de manera muy temprana y muy persistente, por parte de diferentes actores, que es lo que yo he tratado de sintetizar aquí, una especie de consistencia de sistemas normativos intracarcelarios, tanto por parte de las personas privadas de libertad como de la propia administración penitenciaria, y sus funcionarios que operan como formas de control informal y formal, y que terminan en la práctica de alguna manera reemplazando o compitiendo con la legalidad penal, si lo podríamos llamar así, para la regulación de la vía social interna de las cárceles y finalmente para el acceso a la justicia penal de las personas privadas de libertad cuando vienen en víctimas de delito. De alguna manera, en síntesis podríamos decir, ¿no es cierto?, es que la manera en que opera, no solamente la existencia, sino que la manera en que operan y funcionan estos sistemas normativos, termina haciendo que la justicia penal aparezca, ¿no es cierto?, al final de un camino, casi como una justicia especialmente sofisticada, ¿no es cierto?, o casi una justicia de lujo a la cual es posible acceder, si es que se es capaz de sortear toda esta serie de barreras que de alguna manera aparecen asociadas a estos sistemas normativos y la manera en que funciona el derecho del sistema penitenciario. Adelante, por favor. Muy brevemente, tenemos obviamente la organización informal, en la lógica, ¿no es cierto?, que yo describí al comienzo, como lo hizo el doctor Pérez Guadalupe, ¿no es cierto?, el sistema normativo de las propias personas privadas de libertad, ¿no es cierto? Esta suerte de organización, de códigos, de valores y de formas de control impone, entre otros, ¿no es cierto?, la imposibilidad o la extrema dificultad de denunciar los hechos de violencia por temor a las represalias que existen en relación a los códigos y los valores de estos hechos normativos. Tenemos la impresión a partir de la data que estas represalias han intensificado también su nivel de violencia en relación cuando ocurren estas denuncias. Y que por lo tanto solo son visibles aquellos hechos particularmente graves, ¿no es cierto?, como los homicidios, las lesiones muy graves, que simplemente no pueden ser encubiertas, ¿no es cierto?, por el sistema y obligan a las personas, como dicen ellos, a salir a la reja, digamos, para pedir ayuda. Pero incluso en lesiones muy graves, los privados de libertad son capaces de coserse literalmente las heridas y las lesiones con tal de no delatar y no denunciar. Esto también se aplica en relación a los testigos, ¿no es cierto? Y también se aplica en relación a la identificación de los autores. Una parte importante de la dificultad del Ministerio Público es la identificación de los imputados conocidos, ¿ya? Porque esta lógica, ¿no es cierto?, de los perros y de las personas que por encargo, por extorsión o obligación, de alguna manera son los que cometen la violencia, hace más difícil dilucidar, ¿no es cierto?, quién finalmente son los autores, los cómplices, etcétera, involucrados en esta situación. También operan, sí, la organización formal e informal, porque si bien es formal en términos de su regulación, esa es una regulación bien, como ustedes saben, muy liviana, por así decirlo, el sistema, lo que conocemos como el sistema disciplinario institucional de las personas privadas de libertad, ¿ya?, que opera, como decía ahí Victoria, con gran arbitrariedad e institucionalidad. Por lo tanto, y en un contexto de privación de libertad, donde sabemos que una de las motivaciones más importantes de las personas es recuperar su libertad, la posibilidad de que sea objeto de una sanción, ¿no es cierto?, disciplinaria, a partir de una denuncia y de verse involucrado en un conflicto y determinar justamente por la arbitrariedad, siendo ellos, ¿no es cierto?, catalogados, involucrados y sancionados finalmente, inmediatamente se transforma en un disuasivo para poder acceder, ¿no es cierto?, y pensar si quieren hacer una cosa. Esto también opera en relación al sistema disciplinario de los propios funcionarios de Gendarmería de Chile, ¿ya? Los funcionarios también tienen una serie de códigos, ¿no es cierto?, donde no quieren verse expuestos, ¿no es cierto?, a verse involucrados en relación a problemas, no quieren aparecer como no eficaces en el control de la población penal. No quieren ser sometidos a posibles traslados, ¿no es cierto?, a partir de los sumarios internos, y por lo tanto tratan de arreglar las cosas sin una vía formal institucional de denuncia. Ustedes conocerán el tradicional el power cortado, ¿no es cierto? Que es esta idea de golpear, ¿no es cierto?, y de cobrarse, digamos, de la falta directamente para evitar la formalización. Y finalmente,
Aparece otra también organización formal e informal, porque también opera con mecanismos de ambos tipos, que son las asociaciones gremiales de Gendarmería de Chile, ¿ya? Que es un actor que nos parece relativamente nuevo en términos de su identificación en investigaciones o en descripciones, pero que aparece cada vez con mayor fuerza, potencia, y de alguna manera también articula redes de poder interna y externamente para que las denuncias no lleguen a nada, ¿no es cierto? Y finalmente las personas puedan ser reubicadas de alguna otra forma dentro de la institución penitenciaria. Una de las explicaciones, ¿no es cierto?, que más aparece respecto al tema de por qué estas formas de control, tanto informal, de los privados de la libertad, como de la propia institución penitenciaria, es la idea de la retirada del Estado, ¿no es cierto? El Estado se retira, se retrae de la institución del espacio carcelario y deja, por lo tanto, el espacio abierto para que los propios privados de libertad se provean no solamente bienes, insumos que la institución es capaz de proveer, sino que también en este caso se provea de orden, seguridad y justicia, ¿ya? Entre comillas, la justicia, digamos, pero con un sistema normativo, digamos, que les permite sobrevivir. Una cosa que a mí me parece que es importante problematizar de esta idea, porque indudablemente no es solo esta la única explicación posible, es en el caso de la institución penitenciaria, ¿quién es el Estado? ¿Ya? Siempre se habla del Estado como un aparato, ¿no es cierto?, unificado. Sin embargo, a mí me parece que es muy importante distinguir. El Estado es Gendarmería de Chile, el Estado es el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría Penal, el INDH, ¿quién es el Estado? ¿Ya? Y a partir de la investigación lo que aparece es que Gendarmería de Chile también está huérfana de Estado, ¿ya? Aparece desprovista, ¿no es cierto?, como desnuda de elementos para efectivamente enfrentar estas situaciones. Y son las otras instituciones, que son las, además por normativa orgánica constitucional, como el caso del Ministerio Público en relación a la persecución y a la protección de víctimas, los que se retiran de esto, ¿no es cierto?, resultan absolutamente ineficaces en su labor, ¿ya? Lo mismo se repite además no solamente en el ámbito del orden y de la justicia, como sabemos, por ejemplo, en el ámbito de salud. Gendarmería de Chile tiene su propio sistema de salud penitenciaria porque el Ministerio de Salud no opera en una lógica de ciudadanos, ¿no es cierto?, que requieren salud como todos los demás, ¿ya? Bueno, lo mismo creemos un poco que ocurre en este ámbito. Entonces, frente a eso, observamos que lo que empieza a pasar es que Gendarmería de Chile se empieza a transformar poco a poco en una institución policial, ¿ya? Quizás podríamos ocupar esta idea, ¿no es cierto?, que señaló Gacuán en algún minuto, cuando dice que el estado de bienestar se transforma en un estado penal. Bueno, algo de eso hay, ¿no es cierto?, en esta lógica de cómo Gendarmería empieza a enfrentar una población penal deportada, ¿no es cierto?, con altos índices de violencia, con todas estas mutaciones, ¿no es cierto?, de organización al interior, y se empieza a transformar en un organismo policial, empieza a crear estructuras policiales, el Departamento de Investigación y Análisis Criminal, que tiene Gendarmería, la Oficina de Seguridad en cada uno de los penales, ¿no es cierto?, de manera todavía muy precaria, y además un discurso público que a partir de Gendarmería de Chile aparece vinculada a la seguridad pública, ¿no es cierto?, pero ya no desde la lógica de la reinserción social, como es su misión institucional, sino desde la lógica de perseguir los delitos, ¿no es cierto?, que cometan las personas privadas de libertad, y por lo tanto los presos empiezan a ser redefinidos como delincuentes, ¿no es cierto?, ya no porque, por la razón que entraron, sino que siguen delinquiendo, y el espacio carcelario ya no es un espacio de control, no está siendo capaz de ser un espacio de control ni de incapacitación, mucho menos de rehabilitación, aunque eso permanece en el discurso. Y se necesita entonces que Gendarmería asuma rasgos policiales, como de hecho lo hace a propósito de la delegación, ¿no es cierto?, de la investigación penal, que en muchos de los casos hace el Ministerio Público. La última frase. Como, bueno, surgen muchas preguntas en relación a esto, ¿no es cierto?, ¿cómo garantizar entonces el acceso a la justicia penal, esta justicia que aparece al final del túnel, donde hay que traspasar esta enorme cantidad de barreras,
esta justicia de lujo, como yo decía en un momento, cuando la propia noción de justicia, ¿no es cierto?, está deslegitimada al interior de los penales, a propósito de cómo funcionan y operan en discrecionalidad y arbitrariedad estas cuatro series de la pena. Pesimistamente, no es fácil esa tarea, ¿no es cierto? No pasa solamente por protocolos o por acciones puntuales de los organismos, sino que requiere probablemente una intervención sistémica que es más importante, requiere ser capaz de intervenir en esos sistemas normativos de una manera más sistemática en el tiempo. No pasa solo por dotar a las personas, ni a los funcionarios, ni a los privados de libertad, de mecanismos de resolución colaborativa de conflictos. No dudo que eso pueda colaborar y aportar, pero probablemente puede ser solamente un grano en la arena si es que no se es capaz de remover estos sistemas normativos. Y bueno, ¿por qué no en ese contexto sí pensar justamente en lo que plantea, como decíamos anteriormente, estas investigaciones más nuevas que hablan de, o no tan nuevas, que hablan de otras formas, ¿no es cierto?, de encauzar formas de gobierno, de co-gobierno, con impresiones privadas de libertad que permitan ir interviniendo efectivamente en esta lógica, ¿no es cierto?, y estos mecanismos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Ahora pasamos a nuestra última presentación de esta mesa, que se llama Índices de Esclarecimiento, factores que explican la tasa de denuncias de delitos al interior de las unidades penales de Chile. Tenemos, bueno, presenta Jörg Siepel de la Universidad Central. Jörg es abogado alemán y doctor en Derecho de la Universidad de Bremen, Alemania. Dirigió proyectos de cooperación técnica de la GIZ entre Chile y también Liberia. Fue asesor del Defensor Nacional de Ecuador, consultor de PNUD para la elaboración del Código del Sistema Penal en Bolivia. Actualmente es investigador de la Universidad Central de Chile. Muchas gracias por estar acá, Jörg, y puedes ya comenzar con tu presentación. Ya, perfecto, muchas gracias. Digamos, antes que todo, voy a hablar también de nuestros proyectos. Paula antes ya explicó un poco algo de la metodología, entonces no voy a parar y detenerme mucho en ella. Digamos, el proyecto, de hecho hasta mañana tengo que rendir la última boleta, ya va a terminar. Recién ahora estamos, y eso también pasa cuando uno se gana un proyecto, a veces los productos salen mucho después, porque uno ejecutando el proyecto no tiene el tiempo necesario para sacar los productos. Entonces, recién ahora estamos armando las bases terminando de armar algunas bases de datos. Una de ellas, y ahí seguimos quizás, es justo esa parte que mencionó la Paula. Entonces, ustedes van a encontrar que me aparto un poco del abstract que presenté, porque al final de cuentas ya la tasa de esclarecimiento la analizamos en dos artículos. Uno es la discriminación en la persecución penal, y otro es la falta de debida diligencia en la investigación, que es otro artículo que también aborda un poco las deficiencias en la investigación. Aquí quiero focalizar mi exposición en el tema de la protección de víctimas y un poco de la victimización al interior de la cárcel. Digamos, nosotros llevamos a cabo un trabajo de campo desde finales de 2001 hasta enero de 2023, con el apoyo de Gendarmería de Chile, donde entrevistamos en total de 9 cárceles, digamos, diferentes, en total 1.522 personas privadas de libertad. Pedimos a Gendarmería de Chile para, a fines de ese trabajo, que nos dejen hablar siempre con personas que ellos califican con bajo, mediano y alto compromiso delictual. Entonces pedimos una muestra estratificada. ¿Por qué hicimos eso? Porque generalmente cuando uno va a las cárceles, las autoridades no quieren que uno hable con la gente conflictiva, sino entonces uno al final de cuentas habla con los mozos, como se diría aquí en las personas que apenas que ayudan a la fundación penitenciaria. Y una forma de digamos, esquivar ese problema es pedir hablar también con personas de alta complejidad. Y al final de cuentas, nuestra muestra, y ahí la próxima lámina,
estamos bastante felices porque representa en parte porque es la realidad carcelaria chilena. Por un lado, tenemos el 86% de chilenos que entrevistamos, el 61% de condenados. Hoy en día la tasa de prisión preventiva ya es más alta, pero en su momento bordeaba más o menos el 40% de la próxima. Y también en cuanto a las edades y en cuanto a, digamos, llegamos cerca a lo que están los convenios estadísticos de Gendarmería, entonces es bastante representativa. Eso es más o menos la finalidad de esas primeras diapositivas. Para, digamos, tengo más, pero la idea es afirmar un poco que sí, al final de cuentas, la base que logramos construir es un reflejo bastante creíble, por lo menos a nuestro criterio de la realidad que existe en el sistema nacional en esa época. La próxima. Entonces les preguntamos, les hicimos varias preguntas y de hecho elaboramos un cuestionario demasiado largo porque dijimos que ya, si ya nos dan, abren la puerta, vamos a aprovechar. Entonces, y también fue un error porque al final que mucho aborda, poco aprieta, entonces especialmente creo que como consejo es muy importante tomar en cuenta los resultados que uno puede alcanzar en un pilotaje de un cuestionario, ¿no? Porque, bueno, hay que hacer un pilotaje antes de tener el instrumento final. Hicimos un pilotaje, no funcionó, hicimos algunos ajustes, pero nos dimos después cuenta que sí deberíamos haber hecho más ajustes. Pero, sin embargo, sacamos un par de resultados con nuestro estudio. Y quizás lo importante o lo interesante en una primera revisión de los datos, que como les digo, la paso la tenemos desde hace una semana, son también las diferencias entre los distintos centros de reclusión, ¿no? Si ustedes ven aquí, preguntamos si la cárcel la sienten violenta o no. Y en la cárcel de Copiapó, digamos, alcanzamos el porcentaje más alto de personas que dicen que no la sienten tan violenta, ¿no? Y la otra cárcel que tiene un porcentaje similar de alto es Punta Arenas. En cambio, cárceles como Valparaíso o Colina 2 o Santiago 1 son cárceles donde las mismas personas privadas de libertad sienten que esas son muy, muy violentas. ¿Y por qué es así? ¿Cuál es la gran diferencia entre estos diferentes centros de reclusión? ¿No? Por un lado, es una diferencia numérica en gran parte, ¿no? Las Punta Arenas tiene menos de 500 presos, Copiapó tiene un poco más. Entonces, si uno pierde los centros, por lo menos una línea de interpretación, los centros más grandes son los que al final de cuentas también son los que no es un hallazgo tan novedoso, ¿no? Porque por alguna razón las reglas mínimas ya hace muchos años se establece que las cárceles no deberían tener más que 400, 500 presos, ¿no? Sin embargo, se siguen construyendo cárceles de 1.500, 8.000 presos, se aprueban leyes de densificación, como en el caso de Chile, que luego duplican la tasa de habitabilidad de una cárcel por medidas normativas que bajan así y incrementan así el hacinamiento. Digamos, les preguntamos la próxima también a los presos también si ellos en los últimos 12 meses con qué frecuencia, primero, digamos, para ver qué dicen ellos sin que ellos mismos tengan que referirse a su situación propia, ¿no? Entonces aquí hablan de los otros. Entonces ahí les preguntamos cuántas veces ocurren las siguientes situaciones en las cárceles, ¿no? Peleas, riñas, robos, extorsiones, abuso sexual. Y quizás aquí también lo interesante, y aquí marqué las cárceles donde se dijo eso en el mayor medida y en el menor medida, ¿no? Otra vez, un poco peleas es algo muy frecuente en el CPF de las mujeres, ¿no? En cambio, donde menos frecuente es otra vez en Punta Arenas. De hecho, al final de este estudio nos dimos cuenta quizás que hay que profundizar mucho más de lo que pasa en Punta Arenas, porque Punta Arenas es, al parecer, una de las cárceles menos violentas. Y
No sé si eso tiene que ver, por ejemplo, con un muro particular que tienen allá también de coadministración. Ellos ahí tienen a los monitores, que son órganos propios que ayudan a la administración, no a la escondida como lo hacen en el resto del país. Entonces, por un lado, vimos que también en Santiago 1, digamos, el tema de drogas es un tema muy virulento, y también en el CP de Valparaíso, en su momento hasta los propios funcionarios se quejaban que habían deshabilitado el marco en el aeropuerto, que se llaman esos rayos X, que al inicio, a la entrada de la cárcel, que había aparecido muchos, y cuando llegamos a las 10 de la mañana a la cárcel de Valparaíso para aplicar el TRAD, vamos a ir hasta el camino de la pólvora, ¿no? Nosotros nos sabíamos que quedaba la casa, entonces nos dejaban arriba en la calle, con el taxi, y justo más o menos en la distancia de la puerta, justo paró a 8 con un rato con dos personas para descubierta, ¿no? Haciendo ejercicios de tiro largo, ¿no? Sacaron una pelotita y frente a nosotros, ¡pum!, tiraron al interior de la cancha una pelota con probablemente con nada adentro, ¿no? Pero no se sabe. Y después también una práctica deportiva para el beisbolista, ¿no? Pero de todas formas, quizás lo interesante de esa hallazgo también nos preguntamos a los funcionarios si hacían algo ahí, ¿no? Y obviamente los funcionarios que la mayoría dicen que no tienen capitales, y los esperaría que sea así, no hacen nada para perseguir obviamente a los supuestos narcotraficantes, pero tampoco ya carabineros, es lo que nos dicen. Bueno. Entonces, el tema de droga parece ser un problema virulento en Santiago y Valparaíso. También les preguntamos el tema de delitos cometidos por funcionarios, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que Valparaíso tiene, digamos, se lleva la corona en el cuanto de insultos, agresiones y también extorsiones cometidos, según lo que declaran las personas privadas de libertad por parte de funcionarios. Y, digamos, nuestra observación en sitio quizás coincide con estos datos. Y en cambio, otra vez, un poco el centro de Punta Arenas es donde las personas declaran funcionarios cometen, ¿no? Entonces, y aquí yo les muestro solo los datos cuando nosotros ahí teníamos una tabla, y tenemos una tabla que tenemos que evaluar todavía, cuando ellos tenían la posibilidad de contestar siempre, casi siempre, casi nunca y nunca, ¿no? Y aquí solo por espacio, por tiempo, coloqué un poco los que dicen las respuestas de siempre, ni siquiera he agrupado las dos opciones hasta ahora, ¿no? Pero igual creo que ya son elocuentes estos datos y muestran una diferencia en las distintas cárceles. Quizás la próxima lámina que muestra un poco la clásica pregunta de si en los próximos 12 meses del próximo año preguntamos a los presos si creían que podrían ser víctimas de algún delito, ¿no? Son justo los tipos de delitos que están en la lámina, en las dos láminas anteriores. El 70% dice que sí. Es decir, el 70% de las personas privadas de libertad en las cárceles chilenas deben ser víctimas contra algún tipo de delito. También les preguntamos la próxima, por favor, después de hablar del resto, ¿no? Como qué pasa en la cárcel, ahora les preguntamos después qué es lo que les ha pasado a ellos personalmente. Y aquí también les preguntamos qué es lo peor que les ha pasado en la cárcel, ¿no? Y ahí también aquí en esta presentación lo diferencié por el centro de reclusión. Claro, robos
los domésticos, como dicen en la cárcel, ¿no? Los robos domésticos, los robos entre personas privadas de libertad, son importantes en los distintos centros, pero quizás lo más interesante es me golpearon funcionarios, es un tema frecuente en Turina 2, el 15% de Concepción, de Biobío y en Valparaíso, son cifras, digamos, que se llevan la corona, que es el primer lugar en estos centros, como temas importantes para nosotros. Entonces ahí tenemos un problema. Delitos por... Luego también les preguntamos si ellos, si fueran víctimas de algún hecho delictivo, se declararían, ¿no? Y quizás nos sorprende que delitos cometidos por otras personas privadas de libertad, un gran porcentaje no quieran denunciarlo, porque no quieren ser, como dicen, sapos, no quieren delatar al resto. La propia subcultura carcelaria ahí un poco les castiga cuando lo hacen. Entonces, el hecho que no quieran ser testigos no es gran hallazgo. Lo interesante aquí es que sí hay un porcentaje alto que se declararía, ¿no? Es decir, aquí tenemos el robo, el 40% dice lo denunciaría. En teoría, al final no lo hacen, porque también saben, como vimos en el artículo de discriminación en la persecución penal, que no sirve para nada. No tenemos otros datos que están en el artículo de la Biblia de Eficiencia, que por ejemplo el 2020, de 299 denuncias de tortura y maltrato investigados por el Ministerio Público, ¿no? Una sola llegó a una salida judicial, 299. Y una sola tuvo una sentencia condenativa. El resto se archivó, se recibió archivos temprano o tardíamente con la decisión de no perseverar, que es la que normalmente toman decisiones de tortura. Entonces, eso lo que es al final, que viene estudiando eso, es un serio problema. Entonces, cuando los delitos son cometidos por funcionarios, obviamente un porcentaje mayor de los presos, porque esos son, del otro lado, denunciaría estos hechos delictivos, ¿no? Menos en el tema de drogas, ¿no? Porque ahí tenemos que muchos funcionarios también están más o menos involucrados y también hay un interés quizás en conseguirlos. Se denunciaría por centro, quizás también si hacemos un cruce, quizás aquí otra vez lo interesante es que en los centros menos violentos también el porcentaje de personas que denunciarían estos delitos es mayor. Entonces, un poco la legitimidad del régimen también tiene que ver o tiene una relación con la voluntad de participar con nosotros en la persecución. Entonces, la próxima, unos hallazgos rápidos, el 70% de las personas tienen ser víctimas de algún delito. ¿Sí? Los niveles varían considerablemente si con un centro existe una voluntad también de declarar, ¿no? Una voluntad desaprovechada, porque tampoco existen programas, al menos que en Santiago 1, de protección de víctimas y testigos, un programa incipiente, ni siquiera institucionalizado, de protección de víctimas y testigos en los centros penitenciarios. Nosotros nos entrevistamos con en ese momento directora también de la URAVI, de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos en el Ministerio Público. Le preguntamos si habían atendido alguna vez una causa de víctimas en la cárcel. No se percibe que una persona privada de libertad pueda ser víctima. La mayor parte de los delitos no denuncian, esa es la penúltima. Entonces, si existe al final de cuentas una cultura autoritaria en contraposición a una práctica legal de mantener el control en las cárceles, ¿no? Y existen problemas de corrupción, y claro, si se quiere en algún momento, es la próxima, la última, si se quiere enfrentar el problema de la violencia al interior de la cárcel, digamos, lo que hace el gobierno, y como lo vimos hace 3 días en el reportaje, y esa es la última lámina, en el reportaje de Chilevisión, digamos, no sirve hacer allanamientos, aunque sea el más grande del país, de todos los épocas, de todas las épocas, con reporteros ahí filmándolo. Eso no, al final no tiene ningún sentido si uno, digamos, quiere
combatir el crimen organizado en la cárcel también, hay que implementar, por ejemplo, políticas de anticorrupción en las propias filas. Hay que preguntarse si la estructura castrense es la que más propicia, digamos, garantizar los fines que uno persigue en el sistema carcelario. Pues hay que hacerse otras preguntas que son más estructurales en vez de hacer actividades que llaman la atención pública. No, son medios de comunicación. Digamos, eso no es una vía de éxito en la reforma penitenciaria y en la lucha contra el crimen organizado. Eso. Muchísimas gracias a los expositores y a la expositora por sus fascinantes presentaciones. Yo creo que aquí podríamos estar